como ya hemos dicho anteriormente, vamos a hacer un primer vídeo sobre Kokyūhō. Es decir, Kokyūhō son movimientos respiratorios. Cuando hablamos de respiración en general, sobre todo en el Aikido y en las artes marciales, podemos hablar de dos grandes bloques. Por un lado, lo que sería el Zazen, es decir, la actividad respiratoria donde se va a intentar meditar, que lo hacemos haciendo Seiza, que lo hemos hecho nosotros algunas veces allí en el entrenamiento, y otra forma distinta que es haciendo actividad respiratoria mientras que hacemos nuestra práctica diaria, con movimientos que son propios del Aikido, ¿vale? Antes de entrar de pleno en la parte teórica, que después haremos a su vez la parte práctica con otro vídeo, yo quiero dividir esto en tres grandes capítulos. Una primera parte que hablemos de las posiciones, una segunda parte que hablemos de los desplazamientos de piernas, lo que se llama Ashisabaki, y lo último que serían los desplazamientos corporales generales en relación con la actividad del Aikido, que sería el Kokyūhō. Empezamos por el primero, las posiciones, es decir, hablamos de cómo los pies se encuentran en el suelo y además teniendo en cuenta que cada posición tiene una finalidad específica. Es decir, las posiciones son formas corporales que adopta un sujeto para conseguir un determinado resultado. En otras artes marciales, sobre todo en las artes marciales tradicionales de golpeo, como puedan ser el karate, el kung fu, el taekwondo, hay muchas posiciones. Y principalmente se suelen ver en dos grandes bloques. Por un lado sería la Chi-Sentai, que serían las posiciones naturales, y por otra parte sería el resto de posiciones. La gran diferencia entre la Chi-Sentai y las otras, en que las Chi-Sentai son posiciones que cuando nos ven desde fuera un tercer observador, no podría estar determinando por la posición corporal de nuestros pies, de nuestras piernas, de nuestro cuerpo, que estamos en una posición de combate. Son posiciones naturales que podríamos adoptar con otra persona hablando o tomando una copa en un bar, ¿vale? Las siguientes, el otro gran bloque, sí son posiciones mucho más combativas, por así decirlo. Por ejemplo, en karate podemos hablar de Kibadachi, Zenkusudachi. Kibadachi posición de jinete, Zenkusudachi posición adelantada, Neko Ashidachi posición del gato, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora bien, una vez que hemos partido de ese hecho o de este tema, tenemos que tener en cuenta que en Aikido particularmente hay una gran posición, ¿vale? Que es la que nosotros hacemos formando ese triángulo, esa posición que ya conocéis vosotros de sobra, que se llama técnicamente Sankakutai, que no es lo mismo que decir Sankokufato, los cojones teato, ¿vale? Hay una diferencia. Bueno, pues Sankakutai, que es la posición triangular que nosotros hacemos, es la típica del Aikido. Antes de ver y analizar cuáles las características de nuestra posición principal, que es una posición que se deriva del arte de la espada, del Kenjutsu, tenemos que tener en cuenta que casi todas las posiciones, sea el tipo que sea, tienen unas características y van a depender de tres factores principales. Primero, de la posición de los pies. Es decir, si los pies los tenemos muy abiertos o los tenemos muy cerrados, va a determinar un área determinada, una especie de paralelogramo ficticio, en el área que ocupamos con los pies, si es más ancho o más estrecho, ¿vale? En segundo lugar, va a depender también del centro de gravedad. Lo podemos tener una posición con un centro de gravedad muy alto o una posición con un centro de gravedad muy bajo. Y finalmente un tercer elemento que sería la contracción de las masas musculares, que puede hacer que una posición sea mucho más rígida o estable que otra. Una vez tenido en cuenta esos tres elementos, debemos decir que en la posición del Aikido, Sankakutai, veremos por qué lo digo, porque una posición que tenga sobre todo los pies muy separados tiene la gran ventaja que produce una mayor estabilidad. Y si encima bajamos mucho el centro de gravedad, la estabilidad aumenta. Si encima hacemos contracciones musculares, todavía más el grado de estabilidad, pero penaliza en un punto, y es en la velocidad de reacción o la velocidad que podemos iniciar nuestra capacidad de movimiento, ¿vale? Desde ese punto de vista, si analizamos nuestra posición, que es la típica del sable de espada, veremos que tiene unos pies relativamente juntos, bastante juntitos, es decir, el área que generamos es poco, por lo tanto no es una posición excesivamente estable, y el centro de gravedad encima es alto. Si a ello se le determina que es una posición natural y muy relajada, no es una posición para nada rígida y estable.
Sin embargo, tiene una enorme ventaja, que es su flexibilidad y su adaptación al movimiento del contrario. Desde ese punto de vista, tiene esa posibilidad que es, por un lado, entrar perfectamente hacia el adversario y después girar. Es decir, Irimi Tenkan lo cumple perfectamente. El único problema que tendría quizás sería, que esto lo ha dicho muchas veces el maestro Kitaura, es la facilidad de barrido frente a nuestra pierna adelantada. Pero eso lo único que determina en último caso es que no podemos pensar hacer un combate en una posición absolutamente estática sin movernos, ¿vale? Eso por un lado. Si hablamos de los desplazamientos de pierna, que después iremos viendo en la parte segunda cómo se desarrolla, veremos que no todas las artes marciales tienen exactamente los mismos movimientos. Hay algunas que tienen movimientos en común, por ejemplo el Aikido y el arte de la espada, el Kenjutsu o el Kendo, tienen movimientos muy similares, sin que sean todos idénticos. Por ejemplo, en Kendo tienen el Fumikomi Dashi, que lo que significa es dar un paso, saltan prácticamente para golpear con la punta del sable. Ese no lo tenemos, por ejemplo, en Aikido, pero sí es cierto que nosotros tenemos pasos muy parecidos a ellos. Tenemos en primer lugar lo que llamamos el Ayumi-ashi, que sería el ir andando, los pies alternativos hacia adelante o pies alternativos hacia atrás, es igual. Después sería Sugi-ashi, que sería avanzar los dos desplazando hacia adelante a la vez o hacia atrás, lo hacemos mucho sobre todo con la espada. Curiosamente, esta misma técnica, esta misma forma de andar o esa misma forma de desplazarse en el Kenjutsu y en el Kendo le llaman Okuriashi. Por lo tanto, incluso un mismo movimiento a veces en distintas artes marciales tienen denominaciones distintas. Nos quedaría un tercer movimiento que sería Tenkai-ashi, lo que sería el Tenkan, los movimientos de pivotar los pies en sí. Y finalmente podríamos hablar de un movimiento que sería Iraki-ashi, que es cuando nosotros hacemos movimientos bien adelantando o bien retrasando en 45 grados, ¿vale? Oblicuos en 45 grados. Si hablamos de movimiento, que es el núcleo central de lo que nosotros hemos estado planteando, ahora tendríamos que hablar, una vez que hemos hablado de estas dos grandes bases para después desarrollar el siguiente, es hablar del Kokyuho. Acordaros que Kokyuho significa movimiento de respiración, ¿vale? Entonces, casi siempre esta forma de actividad se puede plantear de una forma muy rígida, hacerlo como si fuera un acto de combate o hacerlo de una forma suave. Yo recuerdo, tengo como anécdota que cada vez que empezaba a hacer una actividad blanco, amarillo, naranja y hacía cualquier actividad de Kokyuho en Sugwari o de técnicas de Sugwari en general, entendía que era una técnica, tenía que buscar una aplicación de combate. Entonces resultaba que no entendía en realidad bien de lo que iba el tema, porque no todas las prácticas están hechas para combatir. Hay muchas veces que ciertas prácticas están hechas para desarrollar una habilidad, y entonces esa habilidad después la aplicamos o la proyectamos en otro campo distinto, ¿vale? Y yo entiendo que así es como que tenemos que plantearnos el Kokyuho. El Kokyuho, verán que son movimientos corporales muy básicos, y a veces algunos lo hemos estudiado, otros quizás no tanto, pero no significa que por ser básicos no tengan importancia. Yo en esto me gustaría resaltar un refrán que se utiliza mucho en las artes marciales, sobre todo en karate, que dice que aunque la puerta sea pequeña, métete profundamente. ¿Qué significa? Que aunque tú trates en un campo muy concreto y no sea muy amplio, si lo estudias en profundidad, podrás tener un conocimiento mucho más profundo que si ves muchos puntitos sin entrar en profundidad en ninguno, que es lo que nos suele pasar a nosotros, ¿vale? En general a los occidentales me refiero. Tener en cuenta que cuando hablamos de meterte en profundidad, es decir, nos bastaría quizás con una parte muy concreta de un estudio para dedicarle mucho tiempo. Pero nosotros no queremos eso. Normalmente los occidentales queremos que se nos den muchos puntos para ir estudiando cada uno de ellos. Fijar hasta qué punto la metodología ha cambiado. Os cuento una anécdota simplemente, que el padre del karate moderno, Funakoshi Jijin, en su libro Karate Do Mi Camino, planteaba o nos contaba, es una especie de biografía donde nos contaba que ellos iban todos los días a entrenar, entrenaban 7 días a la semana, y además repetían un kata que puede ser 1 minuto y medio, 2 minutos, y lo hacían
hasta la extenuación, él hablaba hasta de carácter humillante, ¿vale? Entonces ellos, ese minuto y medio que tenían que repetirlo, pues durante a lo mejor 3, 4, 5 horas al día, y lo repetían durante 3 años. Digo para que os hagáis una idea de hasta qué punto es importante eso de repetir una misma cosa hasta que no pase o no entienda o no comprenda con precisión para pasar la siguiente. Eso no es una mentalidad occidental, evidentemente. Y no es que yo estoy diciendo que sea así, pero lo cierto es que sí a veces es necesario entrenar con cierta profundidad ciertas cosas, aunque no parezcan muy importantes. Y yo creo que una de estas es precisamente los movimientos de Kokyū, que individualmente ahora lo podemos hacer con mucha naturalidad. Repito, el movimiento de Kokyū lo podemos hacer un poco más rígido si lo pensamos como un movimiento defensivo o como un movimiento de plena suavidad. Hacerlo en este sentido, yo creo que vamos a ver las dos modalidades. Una primera en la que lo hacemos como una forma de respiración y solamente nos dedicamos a hacer la actividad con suavidad, y una segunda donde vamos a intentar ver que esos movimientos pueden tener una aplicación práctica concreta, ¿vale? Lo veremos después en el siguiente vídeo que hagamos. Lo que sí es verdad es que cuando lo hagamos con suavidad hay que tener en cuenta que lo primero que tenemos que intentar es disfrutar de los movimientos. Aquí no hay ninguna una lógica o una finalidad concreta. Hacemos ese movimiento por el hecho de disfrutar de él. No buscamos aplicaciones prácticas, no buscamos nada. Simplemente disfrutar del movimiento. A eso hay que prestarle un segundo punto de interés, como es el hecho de que tiene que unificarse esos movimientos que hagamos de expansión con la respiración. Una respiración que no puede ser pectoral, sino que tiene que ser abdominal, ventral, muy járica, que es la que realmente nos activa el sistema parasimpático, el que nos relaja y el que nos permite entrar en otro mundo. Y vuelvo a insistir, hacerlo todo con mucha suavidad, como si hiciéramos movimientos de tai chi, ¿vale? Bien, lo veremos cuando hagamos la parte más práctica, pero me gustaría que hiciéramos una primera parte de respiración donde solo hacemos esto, porque muchas veces os insisto que estamos muy acelerados y hacemos las cosas muy rígidas y es muy difícil plantear y entender un movimiento de lucha con suavidad si estamos luchando con otro adversario. Por eso muchas veces yo decía que hay ciertas técnicas que son una metodología para permitir después aplicarlo a otra situación. Entonces el Kokyū, si lo hacemos bien, lo hacemos relajadamente y somos capaces de entender esa relajación y esa suavidad que yo os pido muchas veces y que no lo logramos, a lo mejor practicando un tiempo ese Kokyū, ahora que estamos en cuarentena, podemos mejorar esa aplicación con un compañero cuando volvamos para hacer las técnicas un poco más relajado. Luego tiene la ventaja de que nos permite respirar y entrar en ese campo profundo de la respiración que tiene el Aikido, y en segundo lugar hacerlo de la forma más suave posible para intentar entrar en el campo de la suavidad, porque cuando estamos chocando, un compañero nos está tirando, nos está atacando un Suki, es muy difícil entender esa suavidad, ¿vale? Bueno, pues por ahora lo vamos a dejar aquí.